vamos a hacer un test del cumplimiento normativo. La idea aquí es poder presentarle unos ejemplos. Tengo entendido que ya vía correo electrónico les hicieron llegar el test. Les voy a mostrar rápidamente cómo diligenciarlo y unos ejemplos. Aquí entonces permítanme, les comparto nuevamente la pantalla. La primera pestaña habla del objetivo. Como les he comentado desde el principio, nosotros trabajamos única y exclusivamente con el cumplimiento normativo de la Superintendencia de Sociedades y en este caso el régimen de protección de datos personales de la SIC. Por eso en el objetivo solamente se diagnostica la obligación de esos tres sistemas, donde está el Registro Nacional de Base de Datos, el SAGRILAF y el PTE. ¿Cómo funciona? Entonces nos vamos a la pestaña de encuestas, en donde hay un aproximado de 20 preguntas, cada uno con sus pasos, algunas información pues de tipo comercial, el NID de la compañía, su nombre como aparece en la casilla 35 del RUT, si es supervisada o no por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo a la casilla número 88 del RUT. Y aquí damos una instrucción de cómo diligenciar desde la casilla 4 hasta la 7 de acuerdo al ingreso a la página de las supersociedades para consultar el estado de la supervisión. Ingresan a la página de las supersociedades, diligencian el NID en este recuadro de consultas de sociedades requeridas y aquí eventualmente nos dice cuál es el estado a la fecha del requerimiento. Entonces, de acuerdo a este resultado, respondemos desde la 4 hasta la 7, sí o no. Aquí pusimos un ejemplo de una compañía que está en estado de inspección. Luego, en la pregunta 8, nos dice que diligenciemos el total de los activos de acuerdo a los estados financieros preliminares o al cierre. ¿Por qué preliminares? Porque uno puede hacer este test principiando el año y pues exactamente no tendrá el dato, pero es un valor muy aproximado. Entonces, aquí pues ponemos unos ejemplos de lo que serían los activos y los ingresos. Luego viene una pregunta muy puntual sobre pertenecer a alguno de los sectores, sea farmacéutico, infraestructura, manufacturero, minero, etcétera. Entonces aquí los escogemos. Aquí pues por efectos del ejercicio pusimos que no pertenecía a ninguno. En la casilla número 11 nos pregunta si durante el año del cierre contable, o sea, el año que estamos analizando, se realizaron negocios o transacciones internacionales. De hecho, esto está textual como lo dice la norma, sea directamente o a través de un intermediario, un contratista, de cualquier tipo de naturaleza, la operación internacional. Entonces, si lo eres o no, y si la respuesta fue afirmativa, pues cuánto fue ese valor total que se negoció durante el año. La otra pregunta viene es que si al cierre del año contable, directa o indirectamente, ha celebrado contratos con el Estado, sea a través de consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma. Incluso si licito o participo en una licitación por las páginas de la gobernación de o Colombia Compra Eficiente y demás. Entonces, todo eso hace parte pues de negocios con las entidades estatales. ¿Sí o no? Aquí pues pusimos que no. Si la respuesta fue afirmativa, entonces ¿cuánto? Que si pertenece a otro sector. Aquí hacemos nuevamente esta pregunta porque los sectores pues son diferentes a medida de cada obligación. Sectores inmobiliarios, comercialización de piedras, etcétera. En la pregunta 16 nos dice que se ha realizado para o en nombre de una persona natural o jurídica una o más actividades de las siguientes. Entonces, aquí hablamos de los activos virtuales que hablamos al principio, que dice, es una representación digital del valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de monedas fiat, por eso les decía que el ejemplo más común es las criptomonedas, valores u otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las recomendaciones del GAFI. Entonces, si tengo alguno de estos sucesos, marco sí o no. Y si fue que sí, entonces, ¿cuál fue el monto durante ese año para poder determinar esta obligación? Y finalmente, en la pregunta 18 nos dice que si pertenezco una vez más a otro sector.
No los unificamos todo porque como los sectores cambian de acuerdo a la norma, entonces no sería bueno unir tantos sectores en una sola pregunta. Y finalmente, de acuerdo al cierre del año contable, si recibí uno o varios aportes en activos virtuales y si así lo fue, ¿cuánto fue ese valor? Entonces aquí estamos poniendo ya los resultados, unos ejemplos. En este caso, para esta compañía, el ejemplo 1, pues no tiene obligación con el SAGRILAF ni el PTE, pero sí a registrar las bases de datos. Uno diría, pero ¿por qué no está obligada si tiene tantos activos? Pero también depende mucho la calidad de la supervisión. Recuerden que en la gran mayoría de las obligaciones deben estar vigiladas o controladas. Si el mismo año pasó a ser vigilada, uno debería esperar el cambio en la página web del estado de vigilancia, pero si se quieren curar en salud, entonces hagan el trámite común y corriente. La desventaja aquí es que mientras ustedes no tengan el estado de vigilada, no van a poder presentar el informe 58. Ahora les voy a presentar rápidamente otro ejemplo, que sería el ejemplo número 2, en donde sí hay obligaciones por parte de la compañía. Aquí, de acuerdo a las respuestas del ejemplo de esta compañía, sí está obligada a contar con los 3 sistemas y aquí nos especifica por qué. Entonces aquí dice, cuenta la obligación en el caso del SAGRILAF por su calidad de vigilada y los activos superiores a los 40.000 salarios mínimos. Y en el PTE por su calidad de vigilada, comercio exterior superior a 100 salarios mínimos e ingresos superiores a los 30.000 salarios. También tenemos otro ejemplo de una compañía que pudiera eventualmente estar vigilada solo por uno de los 2 sistemas de las supersociedades. El ejemplo número 3, de acuerdo a este ejemplo de las respuestas y demás, nos dice, no está obligada a contar con SAGRILAF, pero sí con el PTE por su calidad de vigilada, ingresos en COMES superiores a los 100 y los 30.000 salarios mínimos en sus ingresos. Y finalmente, otro ejemplo que sería al revés, en donde sí hay una vigilancia, perdón, sí hay una obligación, pero por parte de el SAGRILAF y no del PTE. En este caso, superior a los 40.000 salarios mínimos y tiene su calidad de vigilada. Nótese que en todas hay obligación del Registro Nacional de Base de Datos, que muchas veces es el tema que menos analizan las compañías y el que más sanciones genera y más altas. Entonces, este sí es muy puntual porque aquí habla solamente de aquellas compañías que superan las 100.000 VTs en sus activos totales. De hecho, este test solamente analiza para este punto los activos, porque el Registro Nacional de Base de Datos aplica para cualquier compañía, independientemente de si está vigilada o no por la superintendencia, pues por cualquiera prácticamente.